Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en uno de los casos más desconcertantes de las últimas décadas, la desaparición de Madeleine McCann, un misterio que sigue sin resolverse. Un caso que desde el principio ha cautivado al mundo y que ha generado innumerables teorías y especulaciones. Exacto. Para quienes no conozcan el caso, Madeleine McCann era una niña británica De 3 años. que desapareció en mayo de 2007. Estaba de vacaciones con su familia. En Praia da Luz, un pueblo turístico del Algarve portugués. Un lugar que se transformó en una pesadilla para la familia McCann. La noche en que Madeleine desapareció sin dejar rastro. Una noche que comenzó como cualquier otra, con los McCann cenando con amigos, En un restaurante cercano al apartamento donde se alojaban. que se convirtió en un infierno cuando Kate McCann fue a ver a sus hijos. Y descubrió que Madeleine no estaba en su cama. La ventana de la habitación estaba abierta. Lo que alimentó la teoría del secuestro. Las autoridades portuguesas iniciaron una investigación, A gran escala. pero se cometieron errores. Errores que podrían haber dificultado la resolución del caso. Uno de los aspectos que más me intriga es la gestión de la escena del crimen. En las primeras horas. Se ha criticado mucho a la policía portuguesa Por no haber asegurado el apartamento. y por permitir el acceso a personas no autorizadas. ¿Hasta qué punto esos errores iniciales pudieron afectar a la investigación? Es una pregunta clave. La posibilidad de que se contaminaran pruebas es crucial. Sin duda, la preservación de la escena del crimen es fundamental en estos casos. Y hablando de la investigación, no podemos olvidar el papel de los medios. Desde el principio, la desaparición de Madeleine acaparó titulares en todo el mundo. Un fenómeno mediático sin precedentes. ¿Crees que esa presión pudo haber influido en la investigación? La atención mediática fue abrumadora. Por un lado, ayudó a difundir la imagen de Madeleine, Y a movilizar a la opinión pública. pero también generó un ruido mediático que en ocasiones pudo entorpecer el trabajo de los investigadores. Esa presión mediática también se centró en los padres de Madeleine, Kate y Jerry McCann. sometidos a un escrutinio público implacable. La atención mediática fue un arma de doble filo para ellos. Les permitió mantener vivo el caso, Y movilizar recursos para la búsqueda, pero también los convirtió en objeto de especulaciones y sospechas llegando incluso a ser considerados arguidos. por la policía portuguesa. Un giro en la investigación que conmocionó al mundo. ¿En qué se basaron las sospechas de la policía? ¿Qué pruebas apuntaban a los padres? Las sospechas surgieron a raíz del hallazgo de rastros de ADN Supuestamente de Madeleine, en el apartamento y en un coche que la familia había alquilado. días después de la desaparición. Sin embargo, los análisis no fueron concluyentes y las pruebas eran circunstanciales, Es decir, no había pruebas sólidas. que demostraran la implicación de los padres, A pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas irrefutables. que incriminaran a los McCann Finalmente, fueron exonerados, por la justicia portuguesa aunque la sombra de la duda persistió. durante mucho tiempo. Y mientras tanto, la búsqueda de Madeleine continuaba. Con la participación de las autoridades portuguesas, Scotland Yard e investigadores privados, Una búsqueda que se extendió por varios países, con miles de supuestos avistamientos. que en su mayoría resultaron ser falsas alarmas. Cada nueva pista, cada supuesto avistamiento, reavivaba la esperanza. De encontrar a Madeleine con vida, Sin embargo, la realidad se impuso una y otra vez. dejando a la familia y a la opinión pública sumidos en la incertidumbre. Un laberinto de pistas falsas, sospechas infundadas y teorías sin confirmar. Que nos conduce al punto en el que nos encontramos hoy. Con la desaparición de Madeleine McCann convertida en un misterio sin resolver, Una herida abierta. que sigue doliendo después de tantos años. Para entender la complejidad de este caso hay que adentrarse en la noche de la desaparición, la noche del 3 de mayo de 2007. ¿Qué sabemos con certeza de esa noche? Sé que los McCann estaban cenando con amigos, en un restaurante del complejo. Dejaron a los niños durmiendo en el apartamento Correcto, en un restaurante llamado Tapa 7. y se turnaban para ir a verlos. ¿Cada cuánto tiempo? Según los McCann, cada media hora más o menos. Jerry McCann fue a verlos sobre las 9:05 y los encontró durmiendo. Y Kate fue la última en ver a Madeleine. Sí, Kate fue al apartamento sobre las 10. Y al entrar en la habitación, descubrió que Madeleine no estaba. La ventana estaba abierta. Se encontraron signos de forcejeo. No. Y ese es uno de los aspectos más enigmáticos del caso. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, ni de que hubiera habido una lucha. La ventana abierta era la única anomalía. La escena del crimen no ofrecía muchas pistas. Así es. Y como mencionamos antes, los errores en las primeras horas de la investigación complicaron aún más la recolección de pruebas. Hablemos de los primeros sospechosos.
Robert Murat, un ciudadano británico que vivía cerca, fue uno de los primeros investigados. ¿Qué sabemos de él? Era un expatriado británico que vivía a unos 100 metros del apartamento de los McCann. Se involucró en la búsqueda desde el principio, incluso actuó como traductor para la policía. ¿Y qué lo convirtió en sospechoso? Algunos testigos afirmaron haberlo visto cerca del apartamento la noche de la desaparición. Y había inconsistencias en sus declaraciones. Su interés por el caso parecía excesivo. ¿Se encontraron pruebas que lo vincularan a la desaparición? No, a pesar de las sospechas, no se encontraron pruebas concluyentes. Fue interrogado y su casa fue registrada, pero se descartó como sospechoso. Y luego estaba Sergei Malinka, un informático ruso. ¿Cuál era su conexión con el caso? Era amigo de Robert Murat y había diseñado una página web para él. ¿Y qué lo relacionaba con la desaparición de Madeleine? Se investigó su relación con Murat y el hecho de que estaba en Praia da Luz en ese momento, pero no se encontraron pruebas. Al igual que con Murat, Exactamente. los primeros sospechosos resultaron ser pistas falsas. Mientras la investigación se estancaba, la presión mediática aumentaba y se centraba cada vez más en los padres. Los McCann. La atención mediática fue implacable. Los convirtió en objeto de especulaciones y sospechas. ¿Qué papel jugaron los medios en la construcción de esa imagen? Los medios tuvieron un papel importante en la configuración de la opinión pública. La cobertura mediática fue masiva y en ocasiones sensacionalista. Se magnificaron ciertos detalles. Y se difundieron rumores sin contrastar. ¿Crees que esa cobertura mediática influyó en la decisión de la policía de declarar a los McCann erguidos? Es difícil saberlo con certeza, pero la presión mediática y la opinión pública jugaron un papel importante en el desarrollo de la investigación. Hablemos de las pruebas que llevaron a la policía a sospechar de los McCann. Se habló de ADN, encontrado en el apartamento. ¿Y en un coche de alquiler? ¿Qué se sabe de esas pruebas? Las pruebas de ADN fueron uno de los elementos más controvertidos del caso. Se encontraron rastros de ADN, supuestamente de Madeleine, en el apartamento y en un coche que alquilaron días después. Y esos restos de ADN fueron analizados. Sí, las muestras fueron enviadas al Forensic Science Service en Birmingham, Inglaterra, para su análisis. ¿Y qué indicaron los resultados? Indicaron una coincidencia parcial con el ADN de Madeleine, pero no era una prueba concluyente. ¿Por qué no era concluyente? La cantidad y la calidad de la muestra de ADN. Los rastros eran mínimos y estaban degradados. Eso dificultaba el análisis. Y aumentaba el margen de error. No se podía afirmar con rotundidad que el ADN perteneciera a Madeleine. Exacto. No era suficiente para confirmar su presencia en el coche. O para establecer una conexión con su desaparición. A pesar de la falta de pruebas, la policía portuguesa mantuvo su línea de investigación, centrándose en los McCann. Como principales sospechosos. Y la presión mediática no cesaba. Se alimentaban las especulaciones. Y las teorías conspirativas. ¿Qué tipo de teorías se barajaron en esos momentos? Se habló de un posible accidente en el apartamento y de que los padres hubieran ocultado el cuerpo. Se especuló con un pacto de silencio. Entre los McCann y sus amigos. Teorías sin pruebas sólidas. Exacto, no había pruebas. Pero la duda ya se había sembrado. Y mientras la policía portuguesa se centraba en los McCann, la familia contrataba investigadores privados para que continuaran la búsqueda. Los McCann nunca perdieron la esperanza y pusieron todos sus recursos en la búsqueda. ¿Y qué líneas de investigación siguieron? Se exploraron varias vías, se analizaron las llamadas telefónicas, se investigó a posibles sospechosos y se siguió la pista de una posible red de tráfico de personas. La investigación privada abría nuevas líneas de investigación, mientras la policía portuguesa seguía centrada en los padres. Y esa divergencia contribuyó a la confusión y a la falta de avances. ¿Y qué ocurrió con la investigación portuguesa? En julio de 2008, el fiscal general portugués archivó el caso contra los McCann. Por falta de pruebas, se les retiró la condición de arguidos y se les permitió regresar al Reino Unido. Un alivio para los McCann. Sin duda. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública había quedado manchada. Por las sospechas y la intensa cobertura mediática. Un caso plagado de errores, de pistas falsas y de especulaciones, que a pesar de los esfuerzos, sigue sin resolverse. La desaparición de Madeleine McCann continúa siendo un enigma, una sombra que persigue a la familia y a todos los que han seguido el caso. Pero a pesar de archivar el caso en Portugal, la búsqueda de Madeleine nunca se detuvo. De hecho, en 2011, Scotland Yard inició su propia investigación. La llamada Operación Grange. Un nuevo impulso con detectives dedicados exclusivamente al caso. A analizar las pruebas y a seguir nuevas pistas. ¿Y en qué se centró Scotland Yard?
¿Tuvieron alguna línea de investigación en particular? Scotland Yard partió de la hipótesis de que Madeleine había sido secuestrada, se revisaron las pruebas, se hicieron nuevas entrevistas y se usaron técnicas forenses de última generación. ¿Y qué resultados hubo? ¿Algún avance significativo? La Operación Grange descartó algunas de las teorías iniciales y arrojó luz sobre nuevos aspectos del caso. Se identificaron sospechosos, se hicieron búsquedas en nuevas áreas y se reconstruyó la cronología de los hechos con más precisión. Pero a pesar de los esfuerzos de Scotland Yard, el caso seguía sin resolverse, hasta que en 2020 un nuevo nombre irrumpió en escena. Christian Bruckner. Un giro inesperado. Bruckner era un ciudadano alemán con antecedentes de delitos sexuales y estaba en el Algarve cuando Madeleine desapareció. ¿Y qué pruebas lo vinculan con la desaparición? Hay varios indicios que apuntan a Bruckner. Se sabe que vivía cerca del complejo, tenía antecedentes de robos en hoteles y apartamentos de la zona y se le vincula con una furgoneta blanca que pudo haberse usado en el secuestro. Además encontraron evidencias telefónicas, ¿no? Que lo sitúan cerca del apartamento la noche de la desaparición. Sí, los registros telefónicos de Bruckner muestran una llamada cerca del Ocean Club esa noche. Este dato, junto con otros indicios, lo convirtió en el principal sospechoso. Y se le han presentado cargos. Hasta ahora Bruckner no ha sido acusado formalmente por la desaparición de Madeleine. La investigación sigue abierta y las autoridades alemanas y británicas trabajan juntas para recopilar pruebas sólidas. Entonces, a pesar de las sospechas, el caso sigue sin resolverse. ¿Crees que será justicia para Madeleine? Es difícil de predecir, la investigación es compleja y se basa en pruebas circunstanciales, pero la aparición de Bruckner como sospechoso ha reavivado la esperanza de que algún día se sepa la verdad. Mientras tanto, la familia McCann sigue con la esperanza de encontrar a su hija, un caso que ha conmocionado al mundo y que nos recuerda la importancia de no olvidar a los niños desaparecidos y de seguir luchando por la justicia. El caso de Madeleine McCann nos deja una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad de la infancia, la importancia de la prevención y la necesidad de que las autoridades trabajen juntas para evitar que estas tragedias se repitan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión, en el caso de Madeleine McCann, un misterio que sigue sin resolverse, pero que nos invita a reflexionar sobre la verdad, la justicia y la memoria. Ha sido un placer compartir esta reflexión contigo y con los oyentes. Esperemos que algún día se pueda cerrar este capítulo con la verdad. Hasta la próxima inmersión.